Hola amigos, Dios les bendiga. Acompáñenme al estudio bíblico del día de hoy. Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Luis Carlos Reyes. Gracias por estar aquí conmigo este día. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar del verso 35 en adelante. Y quisiera que abrieran sus Biblias y me siguieran, porque vamos a ir aquí en un viaje en el estudio de las Santas Escrituras. Bueno, primero quisiera que si a ustedes les gustan estos estudios, que por favor compartan este video con todas las personas que ustedes conocen en su Facebook y en todos sus medios sociales. Y también por favor denle un like y suscríbanse a este canal si es que les gustan estos estudios, para seguir continuando haciendo estos estudios, ¿ok? Ok, bueno, ya hemos leído y estudiado las primeras partes, Juan 1 al 4 y del 4 al 36. Pero ahora vamos a continuar del 36 en adelante. Y vamos a seguir aquí en nuestro viaje al tiempo de las Santas Escrituras y cómo fue el comienzo del ministerio de Jesucristo. Así que vamos a comenzar aquí ahorita del verso 35. Y se recuerdan que ya estudiamos estos textos aquí, pero lo voy a repetir para que a ver si les puede ayudar en el contexto aquí. Estamos hablando de Juan el Bautista y en el momento que Jesús, el Hijo de Dios, aparece ahí en ese día cuando estaba Juan el Bautista. Y dice así: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí en el río. Está hablando del río cuando estaba bautizando, con dos de sus discípulos. ¿Okay? Pues miramos eso, que ahí estaba Juan, estaba con dos de sus discípulos y ellos estaban asistiéndole. Y luego dice en el verso 36, y vio a Jesús que pasaba. Y vio a Jesús que pasaba, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Recuerden que en el verso 29, ya había dicho eso el día antes. Regreso un poquito al verso 29 y dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el verso 30 dijo: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Recordamos también que Juan Bautista actualmente nació 6 meses antes que Jesús. Entonces la declaración de Juan aquí era una declaración de la preexistencia de la persona del Hijo de Dios, porque el Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Eso fue lo que declaró, y eso lo vemos en el verso 34, donde dice: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que ese Cordero que quita el pecado del mundo y que existía antes del Bautista es el Hijo de Dios. Y aquí dice en el verso 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que el Hijo de Dios preexistía antes de Juan el Bautista, porque el Bautista realmente existía 6 meses antes que Jesús. Entonces está hablando aquí de una preexistencia de la persona del Hijo de Dios. Ok, bien, entonces en el verso 35 dice: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos. Estaba haciendo la misma cosa que estaba haciendo antes. Y en el verso 35 y dice: y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Aquí nuevamente está haciendo referencia y identificando a Jesús, el cual ya dijo que es el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Sus discípulos estaban ahí y escucharon esto, y ciertamente más personas escucharon esto. Pero fíjense qué es lo que pasa en el verso 37. Y dice: y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Fíjense, los discípulos escucharon a Juan que decía, ya habían escuchado que Juan dijo que este es el Cordero de Dios, y que este es el Hijo de Dios, y que este existía antes que Juan el Bautista. Estos discípulos ya habían escuchado esto, ya tenían esa información en sus cerebros, entonces ya estaban preparados. Entonces ya aquí, fíjense lo que pasó, ya vieron aquí, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos escucharon eso, y recuerden que en el verso 29 ya lo había identificado a Juan el Bautista, a Jesús, como el Cordero de Dios, siendo el Hijo de Dios, como vieron en el verso 34. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a continuar.
En el verso 37, y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Muchas veces hay personas de las sectas, por ejemplo, como la secta de la luz del mundo, dicen que una persona solamente puede llegar a Jesús por medio de un apóstol. Es lo que dicen. Que tiene que haber un enviado de Dios que los dirija y les digan, síganlo a él, o este es el líder, o algo así. Notamos aquí que nadie le dijo a estos discípulos que siguieran a Jesús. Juan Bautista no les dijo que lo siguieran. Él solamente dio información, le identificó, dijo que este es el Hijo de Dios, dijo que este era el Cordero que existía antes que él, cuando en realidad Juan Bautista nació antes que Jesús. Entonces estas personas, estos discípulos ya tenían la idea y la información que estaban hablando de alguien especial, que este es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Pero observen el verso 37 que Juan no les dijo vayan a él o síganlo. Juan no les apuntó. Nadie trajo a estas dos personas, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, a Jesús. Ellos decidieron seguirlo. Ellos miraron la información, usaron sus cerebros y pensaron, dijeron, wow, y dijeron, si este es el Hijo de Dios y este es el Cordero de Dios, este es al que debemos seguir. Entonces ya tenían información de que estaban esperando a un Mesías. Ok, eso es lo importante, porque algunas sectas dicen que tiene que haber un varón de Dios en la tierra que los traiga a Jesús. Aquí no, aquí Juan el Bautista no los trajo a Jesús. Aquí vino Jesús a ellos. ¿Sí pueden ver eso? Y vio a Jesús que pasaba. Mira, en el verso 35, al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. No dice que vio a que Juan Bautista fue y los llevó a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces Jesús es el que pasaba por ahí, Jesús es el que vino, y así es como Jesús viene a nuestras vidas. Tenemos que hacer esa decisión si es que lo queremos seguir o no. Bueno, esto contradice varias ideas de la secta de la luz del mundo, porque ellos dicen que tiene que haber un varón de Dios que los traiga a Jesús. Y en este caso, en el verso 37, estos dos varones fueron directamente a Jesús sin que nadie los lleve a Jesucristo. Bueno, en el verso 37, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahí está. Estos dos discípulos aquí miraron que aquí estaba algo muy importante, muy interesante, y lo siguieron a Jesús. Eso no quiere decir que ya no seguían a Juan, porque ya sabemos que todavía Juan tenía discípulos después. Pero lo importante es que aquí estos dos discípulos hicieron una acción para ir. Y vamos a ver quién son estos. Vamos a ver quién son estos dos discípulos. Bueno, uno no se menciona, pero uno sí. Y luego dice el verso 38. Jesús se volvió y viendo que le seguían. ¿Ves cómo ya lo estaban siguiendo? Y él dice que volteó y le seguían. Les dijo, ¿qué buscáis? Jesucristo era muy bueno para comunicar con personas. Él sabía hacer las preguntas perfectas para que pueda seguir la conversación. Y ellos le dijeron, Rabbi, lo cual es maestro. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Y eso lo incluyó ahí Juan, en paréntesis. ¿Dónde te hospedas? ¿En dónde se está quedando? Verso 39. Él les dijo, venid y veréis. Qué bonito es esa invitación de Jesús cuando nos invita. Dice, ven a ver. Aquí Jesús está apelando a la curiosidad que tienen estos discípulos, porque estos discípulos ya saben que es el Hijo de Dios, ya saben que es el Cordero de Dios y ya saben que preexistía. Bueno, esto es interesante porque ahora aquí Jesús le está diciendo, venid y veréis. Cualquier persona que ya tiene algún entendimiento, que ha escuchado lo que hemos hablado ahorita, diría, esto se me hace a mí muy interesante. Vamos a seguir a Jesús a ver qué más podemos ver y qué más podemos aprender. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Aquí entonces estamos mirando que estos fueron y aceptaron la invitación de Jesús. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos, es aceptar esa invitación de Jesús. Si Jesús te está hablando y te está llamando, acepta esa invitación. Si tú no estás seguro y no conoces de Jesús y tú sientes, pues, ¿para dónde voy ahora?
y tú sientes que Jesús, y estás leyendo, miramos que Jesús nos habla, porque esto miramos en todos los evangelios, entonces nos toca a nosotros salir en fe y seguir a Jesucristo, así como hicieron estos dos discípulos. Y vamos a ver cómo fue de bendición para Dios esto después. En Juan 1:40 dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Aquí nos está dando Juan información, nos está diciendo que uno de los dos que siguieron a Jesús era Andrés, y nos dice que era hermano de Simón Pedro. Pero vamos a ver qué es lo que hizo después a Andrés, ya que supo de Jesús y conoció a Jesús y lo siguió directamente a él personalmente. Vamos a ver qué es lo que hizo Andrés. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Ok, vamos a leer esto otra vez despacito. Juan 1:40. Uno de los dos que oyeron a Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios, y después lo siguieron. Y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Muy interesante. ¿Quién fue el que llamó a Simón Pedro y el que le dijo a Simón Pedro de Jesucristo? Se lo dijo su hermano. Qué bonito que un hermano lo primero que piensa es de su hermano y le quiere ir a llevar las buenas noticias a su hermano. Esto nos habla de cómo es que los hermanos se deben de tratar unos a otros, a hermanos aquí de sangre, y cómo es que se deben de preocuparse por su hermano y decirles la información, decirles la verdad. Si tú conoces a Jesús, dile eso a tu familia, porque quizás ellos nunca lo van a escuchar. Bueno, aquí miramos que Andrés, hermano de Simón Pedro, él encontró primero a su hermano Simón. Fíjense, primero fue a su hermano para decirle y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Sin duda los dos ya sabían de la cultura hebrea, eran hebreos y sabían qué es esperar al Mesías. Y aquí es algo que yo sé que se ve que es una cosa que estaba de prioridad en la mente de ellos. Y Andrés fue y habló con su hermano Simón y le dijo. Ahora, en cuanto al segundo discípulo de Juan, que también siguió a Jesús, aquí no sabemos quién es. Algunos eruditos piensan que fue el evangelista Juan, pero él a veces no se mencionaba en su propio evangelio. Pero esa es solamente una teoría. En el verso 42 dice, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirando dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Wow, vamos a ver esto, ¿ok? Esto está bonito. Esto está muy bonito. Alguien trajo a Simón, alguien trajo a un apóstol, no era apóstol en este tiempo, pero alguien trajo a una persona a Jesús y esa persona no era apóstol. Algunas de las sectas, como la Luz del Mundo, dicen que tiene que ser un apóstol que te trae. Y en este caso vemos que no es un apóstol, es solamente un discípulo, es una persona que escuchó. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. El hermano trajo a Simón Pedro a Jesús. Imagínense aquí, después está Jesús parado ahí. Jesús mirando dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. Wow, ¿qué diría Simón Pedro en este momento? ¿Qué estaría pensando? Él sabe que le habló su hermano, alguien que se le puede confiar, y le dijo a su hermano, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y dice aquí, Jesús le dice, cuando miró a Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Qué interesante que aquí Jesús directamente habla a una persona para que lo sigan. No fue como Simón Pedro que le habló su hermano Andrés, o como Andrés, el cual decidió seguir a Jesús con las palabras que dijo Juan el Bautista. En este caso aquí Jesús les está hablando directamente a una persona y le dice que lo siga. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Eso es Juan 1:44. En el verso 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
también los profetas a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Aquí vemos que Felipe va y encuentra a Natanael y le dice que han encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret, y esto es algo que debería de causarle emoción y gozo a Natanael, pero veamos cuál fue la reacción de él en el verso 46. Dice, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. ¿Se recuerdan que esas fueron las mismas palabras que dijo Jesucristo cuando los dos lo estaban siguiendo aquí en el verso 39 y 38? En el verso 38 dice, Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabbi, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y Jesús en el verso 39 les dice, Él les dijo, venid y veréis. Ven y ve, es lo que está diciendo. Qué chistoso que ahora los discípulos están diciendo la misma cosa a otras personas. Y aquí es Felipe está diciendo eso. Dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. En el verso 46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. O sea, se está usando esta frase porque le está tocando su curiosidad. Pero fíjense aquí, Natanael comete una falacia al principio. Esta es la falacia que se llama argumentum ad hominem. Es un argumento donde se critica a una persona. En este sentido se critica no a la persona directamente en ese sentido, sino a un lugar de donde viene. Y se descualifica a esa persona solamente porque viene de un lugar pobre o un lugar donde hay mucho crimen o un lugar feo. Así que la reacción de Natanael era, bueno, este no puede ser el Mesías. ¿Acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Y así como que lo está descreditando simplemente por de dónde viene. Pero no es bueno descreditar a las personas porque aquí en este caso, aquí lo que vino es el Salvador del mundo. Y sería un error decir que no puede ser el Mesías o el Hijo de Dios simplemente porque no puede salir algo bueno de Nazaret. O sea, esta persona ya tenía presuposiciones negativas contra esta locación o este lugar y como que nada puede bueno salir de ahí. Es un poquito que está discriminando. Bueno, Felipe le dice, ven y ve. En el verso 47, Jesús vio venir a Natanael. Fíjense, y sí fue Natanael a Jesús. Y le dijo a Jesús, de él, de Natanael, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense, ¿qué pensaría Natanael? Primero dice que puede algo bueno salir de Nazaret y luego va llegando y está oyendo a esta persona decir de él, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí muy rápido se le contesta a Natanael, porque él había dicho que puede algo bueno salir, y aquí está mirando una persona, Jesús, decir, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces yo creo que aquí en este momento Natanael rápidamente cambió su mente. Y luego Natanael le dijo en el verso 48, ¿cómo es que me conoces? O sea, sí, está preguntando, ¿cómo me conoces? ¿Cómo sabes de mí? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjate, Jesús aquí ya está demostrando poderes aquí. Sabe que Felipe fue a hablarle, sabe que Felipe le llamó, sabe que estaba debajo de la higuera y él lo miró. Aquí sí hay poderes sobrenaturales en Jesús. Esta sí es una persona que en verdad sabe. No como otros sectarios que dicen que tienen sus líderes, tienen la potestad para ver, para hacer estas cosas. Pero aquí Jesús realmente miró. Y Natanael, en el verso 49, le respondió, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, hace unos versos aquí para atrás vemos que decía, ¿puede algo bueno salir de... donde dice en el verso 46, Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y luego aquí, unos versos después, dice, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense qué pronto se convenció Natanael de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esta es una frase que muchas personas no creen que Jesús es realmente la persona del Hijo de Dios. Hay sectas como los unicitarios que dicen, oh sí, Jesús es el Hijo de Dios.
Pero cuando les preguntas si Jesús es realmente la persona del Hijo de Dios, ahí es donde tienen un problema. Porque no quieren admitir que es la persona del Hijo de Dios. Entonces aquí en el verso 1:49, Natanael le respondió: Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense la confesión de Natanael. En el verso 50 respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Wow, y ahí Jesucristo le está contestando: si eso es lo que te impresionó, wow, vale más que te aprietes el cinturón y agárrate, porque vas a ver muchas cosas más. Y así es cuando conocemos a Jesús. Jesús es una persona real. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, vamos a ver que Él hace muchas cosas y a veces ni nos damos cuenta. Pero seguramente es que si tienes una relación personal con Jesús, tú vas a ver cosas que van a pasar en tu vida, cosas muy grandes que te van a dejar atónito. En el verso 51 dice aquí: y le dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Bueno amigos, hasta aquí vamos a parar ahora. Vamos a continuar con nuestro estudio para la siguiente semana, si Dios permite. Pero cuando en verdad tienes una relación personal con Jesús, tú vas a ver cosas grandes en tu vida. Tú vas a ver cosas que te van a dejar atónito y te van a sorprender cuando tú realmente empiezas a conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia, al Hijo de Dios, la persona del Hijo de Dios, en una relación íntima. Vas a ver que todas las cosas que pasan en tu vida tienen un propósito y que Jesús está ahí, pero ahora vas a tener esta discusión con Él, vas a hablar con Él y tú vas a orar a Él y tú vas a ver que Jesús va a cambiar tu vida y siempre va a estar junto contigo en tu vida entera. Bueno amigos, aquí vamos a terminar y vamos a continuar hasta la otra. Que Dios me los bendiga y los vemos hasta la próxima.